Y les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar. Gracias porque son un equipo que comparte, que juntos podemos interactuar y entonces esa es la invitación, que lo sigamos haciendo de esta manera. Como yo le había dicho ayer a las niñas de primaria que estuvieron conmigo en la capacitación de Evaluar para Avanzar, que íbamos a usar un espacecito de esta capacitación para finiquitar el proceso que ayer dejamos iniciado, entonces quiero contarles que acá veo como a Patricia y no veo a nadie más de las que estuvieron ayer en la capacitación. Entonces, les quiero contar que ese proceso ya lo vamos a terminar la secretaria y yo, Patri, listo. Entonces, para que estén tranquilas con eso y puedan salir a disfrutar de sus vacaciones. Gracias, Ángela. Ok, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para iniciar con la capacitación y por favor me dicen si la logran visualizar. Reitero la bienvenida a todos y a todas, porque no estaban cuando la di, y espero que sea un espacio que nos permita crecernos, primero como personas, como maestros, y que lo podamos llevar al aula, ¿cierto? Entonces, a pesar de que esta es una capacitación que tiene que ver con la lectura crítica y es muy propia del área de humanidades, no por eso no nos atañe a las demás áreas, ya que cuando pensamos en esta semana, hablábamos de que la institución tiene un proyecto de lectura que es transversal, ya que se realiza independiente del docente que esté acompañando el grupo. El año antepasado y a principios del 2020, cuando estábamos en la presencialidad, teníamos una hora de lectura. Y ahora no sé cómo lo estén manejando en la virtualidad, no sé si todavía se... Ay, vamos a esperar a que pase el aguacate, qué pena. No sé si ahora lo estén manejando desde la virtualidad, no sé si ahora que vamos a iniciar la alternancia lo tengan determinado cómo llevarlo a cabo, pero igual en las diferentes áreas yo he visto que el profe Jorge Eliezer inicia la clase con una frase y la lleva como a pensar desde la criticidad sobre esa frase que él les escribe en el tablero. Entonces, como que nosotros podamos propiciar espacios para que las niñas amen la lectura y para que esa lectura sea una lectura crítica. Entonces, bienvenidos a este espacio. Esta es la CDA que nos compete. Nosotros en el PTA nos dividimos por CDA. Los que están acá de azulito son los de lenguaje, estos somos los de matemáticas de nuestra CDA, y esta es la compañera de educación inicial. Ustedes saben que mi fuerte no es el lenguaje, sino las matemáticas, entonces nos apoyamos en los compañeros que son de lenguaje en la CDA para hacer la construcción de la STS. Bienvenidos a esta capacitación y quiero iniciar con esta frase. Cuando nosotros nos vinculamos con los textos, cuando nosotros nos acercamos a ellos de una manera que podamos conectarnos, que podamos vincularnos y podamos como meternos en el texto, ellos nos van a representar y ellos nos van a ayudar a comprendernos a nosotros mismos, a crecer, a mirar la vida con otros ojos, a actuar inclusive, tener otras miradas, pero también poner los pies sobre la tierra, o nos van a permitir incluso en nuestra manera de pensar cambiar y tener otras aristas que nos permitan identificar y leer el mundo de otras formas. De esta manera nosotros nos hemos propuesto en el programa Todos Aprender, como propósito con esta STS, proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollo del pensamiento crítico en las niñas por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Es decir, que cuando nosotras invitemos a las niñas a leer, no sea simplemente esa obra de lectura donde
estemos ahí vigilando que sí lean el libro, sino que podamos crear y posibilitar espacios para que ellas piensen en aquello que han leído, lo puedan transmitir a través de diferentes situaciones, bien sea oral, escrita, a través de un dibujo, del arte, de una puesta en escena, y que de esa manera ellas puedan vincularse con los textos. También tenemos como objetivos específicos para cumplir ese propósito o ese logro grande, es identificar los principales aspectos de la formación del texto literario y el desarrollo de la competencia literaria. Asociar la formación del lector literario a la formación de los lectores críticos y formular propuestas de intervención didácticas basadas en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar con el texto literario. Dentro de los aprendizajes esperados tenemos reconocer las posibilidades para desarrollar la formación de un lector literario desde la experiencia del niño con el texto. También que podamos identificar esas acciones didácticas que van a permitir desde la literatura potenciar el pensamiento crítico de las niñas y también reconocer las posibilidades de diálogo y la formulación de preguntas que estimulan la interacción con el texto literario y la participación activa del niño en la construcción del sentido del texto. Las compañeras de transición y primero que están trabajando los textos del programa Todos Aprender, es decir, del PTA de ATAL, ellas saben que trabajamos cada que se asocia una sílaba o una palabra nueva que van a aprender las niñas, un fonema, se asocia con un cuento, y ese cuento se lee, pero al cuento se le asocian una cantidad de preguntas orientadoras, preguntas reflexivas, que las llevan a ellas no solamente a estar atentas al cuento, y los cuentos son muy lindos porque los cuentos son de acuerdo. Por ejemplo, inicialmente comienzan con los fonemas de las vocales, entonces empiezan con la ardilla Adela en el fonema de la A, y una vez que se les lee todo el cuentecito, que no es un cuento largo, son cuentos por ahí de un minuto leyéndolos y de 3 o 4 estrofas cortas, y se les hace preguntas a las chicas que las lleva a ir más allá, a reconocer en el texto no solamente la parte literaria, sino también las imágenes, en pensar qué podía haber pasado si el personaje del que estamos abordando hiciera este otro asunto diferente al que presenta el texto, y de tal manera que desde muy pequeñas se formen en esa lectura crítica. Vamos a abordar entonces esta STS desde los momentos que trabajamos en el programa, que son los momentos ideales en una clase, que es la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y la valoración y cierre. Vamos a iniciar el momento de exploración con un Jamboard. Entonces, quiero compartirles el link de este Jamboard y les invito a que juntos podamos participar e interactuar en él. Entonces, voy a dar paso a compartir el link del Jamboard. Y se los voy a enviar al chat de la videollamada. Buenos días, don Jorge, no había visto tu saludo, gracias. Bueno, entonces, por favor, le damos clic a ese link y podemos ingresar. Ya han ingresado 2 compañeros, muy bien. Indira. Ok, ya vamos 5, muy bien. Catalina también ingresó. Sandra, don Jorge, qué bien. Claudia Sepúlveda, Cristina Benítez, muy bien. El profe Freddy, César, la madre Josefina, Claudia. Bueno, ustedes van a ver que algunos compañeros aparecen, hay uno que aparece con unicornio, otra aparece con morsa, hurón, tejón. Son los compañeros que no ingresan
con el código, con el correo del colegio. ¿Listo? De los que ingresan con el correo del colegio, uno los puede ver con el nombre. Los que no, no. Entonces, para que tengan en cuenta eso, pues como en las clases, cuando ustedes van a trabajar con un Jargon con las niñas, y yo, por ejemplo, le puse cualquier usuario de internet con el enlace puede abrir para evitar que quien no entre con el correo pueda ingresar. Bueno, entonces, ay, qué bien, ya nos pusieron una apreciación. Los textos nos proporcionan, bueno, podemos participar, pero no vamos a rayar el tablero, por favor. Gracias. Ángela, Y yo estoy cuéntame. con datos y no me permite ingresar. Ah, no te preocupes, puedes participar y lo haces con, ay, nos borraron la imagen. Porfa, quien borró la imagen nos colabora. Bueno, entonces, no te preocupes, Mabel. Cuando quieras participar, me dices y yo hago el aporte por ti. ¿Te parece bien? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta imagen que vamos a encontrar en el segundo tablero. Vamos a ir al segundo tablero y allí vemos, quise dibujar, pues como mostrar la imagen de un hombre y una mujer para que nos representemos allí, ya que en el grupo hay tanto profes varones como mujeres, ¿cierto? Profes mujeres, entonces como que allí nos podemos representar. Entonces, en estas imágenes que tenemos acá, podemos ver que vemos una docente leyendo un texto y un docente, pues lo quise representar así como hombre y mujer, pero vamos a tomarlo como una docente y un docente, ¿cierto? Y quise colocar estas dos frases: cuando nos conectamos con los textos, nos enriquecen y los textos dejan huella en nuestros corazones. Entonces, como que cada uno nos vamos a identificar, algunos nos gustará leer, otros no nos gustará tanto leer, nos gusta de pronto otras cosas, los números, el arte, qué sé yo, pero yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de tener en nuestras manos un texto que ha traído algo a nuestra vida. Pensando en eso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a abrir una ventana en nuestro computador nueva y vamos a abrir un buscador de internet, el que ustedes más usen. No sé si Google, el que quieran usar, y van a colocar la siguiente expresión: niños felices. ¿Listo? Entonces, abren Google. Abren un buscador de Google, yo ya tengo abierto el mío y lo voy a compartir, y van a escribir la imagen niños, perdón, la imagen no, la expresión niños felices, pero lo van a hacer en buscador de imágenes, ¿sí? Imágenes, niños felices o divirtiéndose, ¿sí? Y vamos a observar, no sé si están observando las imágenes que yo les estoy mostrando en el buscador, y notemos que no vemos niños leyendo, ¿sí? Vamos a mirar cuando encontramos como los niños leyendo. De esos niños que hay felices, bueno, acá aparece pues, pero un tablero, pero como una imagen donde podamos ver que tengan un libro abierto y lo estén leyendo. Bueno, acá vemos una primera. No sabemos si son cuadernos o si son libros, porque dicen niños felices aprendiendo en casa, ¿cierto? Acá también tenemos otro texto. Entonces, si contáramos la cantidad de imágenes que pasaron después de encontrar con un texto, diríamos que son muchas, ¿cierto? Y como que uno dice, nos deja como mucho que pensar. Ahora vamos a escribir adolescentes felices o divirtiéndose. Vemos que se considera la diversión el juego, la patineta, están saltando lazo, están en la playa, están en la piscina, con el wifi, en una zona de camping, están jugando, están bailando, ¿sí?
pero no encontramos, así con mucha rapidez, una imagen que nos represente que estos adolescentes se están divirtiendo leyendo un texto. Esto a nosotros como docentes, como influenciadores sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, nos debe motivar a pensar cómo enamorarlos de la literatura y cómo hacer que ésta se convierta en una diversión también para ellos. Yo creo que para muchos de nosotros sí es divertido leer, muchos de nosotros tenemos un texto en una mesa, todos los días leemos, entonces, ¿cómo podríamos hacer para llegarles a ellos al corazón? Entonces, vamos a continuar este tiempo de exploración llenando acá este tablero. Vamos todos al tablero número 4, entonces ustedes le dan clic en estas flechitas para retroceder y estas para avanzar. Vamos a avanzar hasta el tablero 4. Van a elegir este sticker que está debajo de este círculo negro con flechita y van a escribir allí un personaje o texto que les recuerde un amor. ¿Listo? Sin borrar la imagen que tenemos ahí, van a escribir un personaje o texto que les recuerde un amor. Entonces empecemos. Para eso les voy a dar 2 minuticos. Empecemos. Y alguien como Mabel que no tiene... ¿Dónde se escribe? ¿Perdón? Entiendo, Angelita, ¿en dónde es que se escribe? Mira, voy a mostrarte. Acá en el Jamboard, al lado izquierdo, hay una barra blanca con unos iconos. Hay un icono que es una hojita como con una punta dobladita hacia arriba y 2 rayitas. Tú le das clic a esa nota adhesiva, digitas lo que quieras, le das guardar, colocas tu cursor sobre la pizarra, inmediatamente te aparece lo que digitas. Sí. ¿Listo? Nota adhesiva. Gracias, Ángel. Okay. Muy bien, Claudia ya nos escribió algo. Claudia Sepúlveda. ¿Quién más se anima a escribir? Si nos pueden compartir nuevamente el enlace de Jambo. Gracias. Claro que sí. Ahí está de nuevo, profe. Bienvenido. ¿Cómo se comparte cuando se dice guardar? Cuando le das guardar y después de darle guardar, le das clic sobre la pizarra y ya ahí mismo queda compartido. Ok. Y debes estar trabajando en la página 4 para que podamos observarlo. Todos en la página 4, que es donde está la pregunta. Ok, se ha finalizado el tiempo, vamos a mirar, vamos a compartir pues como lo que nos voy a correr, es simplemente para mirar que no quede ninguno detrás, porque a veces pasa eso. Entonces, aquí nos dice que la alegría de querer, Madame Bovary, es como un personaje. Sandra Finch. Es Madame Bovary. Madame Bovary. Ok, gracias. Es un libro, pero Ah, el personaje principal es él. muchas gracias, Cata. Bueno, entonces no sé si alguien nos quiera contar de lo que escribió, que quisiera contarnos. La gracia es de que nos enamore o del personaje o del texto, ya lo queramos leer. Porfa, quien está rayando la pantalla, ojo que eso lo hacen las niñas, nosotros los profes no. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién quiere compartir? Hola. Sí, cuéntame. Yo quiero compartir algo. Bueno, primero hay muchas clases de amor, ¿sí o qué? El amor fraternal, el amor eros, el amor filial. Bueno, en la universidad tuve una amiga muy querida, Esperanza. Y ella me motivó para leer el texto Juan Salvador Gaviota.
Ajá. Entonces, yo a ella la quiero mucho, ella siempre va a ocupar un lugar muy especial en mi corazón, ella salió del país, regresó a Colombia, bueno, y ahí hemos estado como en contacto. Pero algo que me encantó de Juan Salvador Gaviota es que él tiene una frase que dice, si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, cuando por fin lo superemos, ¿qué? Supera el tiempo y tendrás una aquí, supera el espacio y tendrás una hora, y entre el aquí y la hora no crees que podremos volver a vernos un par de veces. Entonces, más o menos dice eso. Y en todo este tiempo que hemos vivido, resalto lo siguiente, Dios, la familia y las amistades son nuestro mayor tesoro. Esos son los amores de la vida de uno, las relaciones, las personas. Algunos llegan a nuestra vida y se van, y otros llegan y permanecen. Entonces quería compartir eso con ustedes. Gracias, Angélica. Excelente, profe Joana, muchas gracias. La verdad que esa experiencia que compartes dan ganas de leer ese texto. Ahora vamos a esta segunda intervención, vamos al tablero número 5 y allí vamos a escribir un personaje o texto que marcó su cognición o intelecto, es decir, después de que tú leíste ese libro, inclusive desde que lo iniciaste, cambiaste tu manera de pensar. Tu intelecto tomó otro giro, ¿sí? Entonces, porfa, lo vamos a hacer acá, en el tablero 5. Vamos a hacer el mismo proceso, usando los stickers. También tenemos 2 minutos. Comencemos. Muy bien, entonces ya vamos a compartir lo que ustedes nos escribieron acá. Lo voy a organizar para que se puedan ver todos. Rami, bienvenido. Voy a colocar en el chat de la reunión el Jamboard para que puedas ingresar. Entonces acá nos escribe alguien, nos hace ¡ay, qué bien! Alguien nos puso un dibujo de un texto, ¿será la Biblia? Este que estoy moviendo. Otro me pone las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, Una vida con propósito, excelente libro, también ya me lo leí. El poder simple del autor Jack Trout, no lo conozco. Lejos del nido, muy conocido, pero no lo he leído. La psicología cognitiva, porque nos conlleva, bueno, voy a ampliar este. La psicología cognitiva, porque nos lleva a identificar el proceso mental de mi ser como individuo. Cómo se elabora el conocimiento científico, muy bien. ¿Alguien quiere compartirnos de los textos que escribió? ¿Nos quiere ampliar?
Ángela, yo no escribí porque es que estoy desde el celular y no me deja bajar la aplicación. ¿Quieres que escriba por ti algo y nos cuentas o qué? No, yo les cuento. Ok. No hay como una obra específica. Bueno, cuando lo comencé a leer a Jorge Luis Borges, comencé para hacer mi trabajo de grado relacionado con la metáfora. Y él tiene un libro sobre las Kenningar, así se llaman, Kenningar con K, doble N, ¿cierto? Yo creo que ahí lo conocí ya estando en la universidad. Es un autor argentino, escribe poesía, cuento, ensayos, y me parece fascinante y muy complejo. Es muy difícil muchas veces de llegar a él y como comprender todo lo que quiere decir, pero es un autor que a uno lo convoca a estudiar, a releer, a investigar. Hace parte del cosmopolitismo literario, entonces está atravesado por las corrientes, pues por corrientes filosóficas, psicológicas, y hace mucha, pues vuelve sobre la metafísica. Entonces muchos de los cuentos de él se convierten como en un acertijo para uno. Entonces, claro que transforma toda la manera de concebir la literatura y de abordarla, ¿cierto? Desde el estudio y desde la cognición es un reto muy importante. Entonces me gusta mucho este autor y bueno, todavía no lo comprendo del todo, pero ahí voy. Qué rico, Valeria, excelente. Yo no sé si notan en el acento que Valeria coloca cuando nos habla de Jorge Luis Borges, como esa pasión, eso que la evoca a ella, como esa admiración que ella tiene por la manera como él escribe, y es desde ahí como cuando nosotros compartimos esas experiencias con las niñas, cuando nos conectamos con los textos, cuando ellos nos llegan al corazón, podemos hablar de esa manera y entonces otro va a sentir como esa curiosidad de voy a leer este autor. Vamos al Jamboard, al tablero 6 y vamos a pensar en qué personaje o texto nos ha permitido ver algo que antes no veíamos, es decir, yo desde que leí ese libro empecé a mirar diferente las cosas, empecé a ver algo que antes no veía. Entonces, ¿qué texto te ayudó a cambiar esa mirada? Y vamos a tener también 2 minuticos para eso. Ok, entonces acá nos presentan El Principito, el autor Daniel Goleman. Justín es un autor, Justín. Tomás Carrasquilla, así. Hola Ángela, no, Justin es un libro.
Ah, ok, gracias. Pregunté porque lo desconozco. Gracias, profe Freddy. Así se templó el acero, tiempos de sequía de Manuel Mejía Vallejo, El viejo y el mar. No, qué pena, no sé leer esto. Acá se lo dejo a Claudia Marlene. Una mujer de cuatro en conducta de Jaime Saní Echeverry. Se observa el ambiente sociocultural de la época marcada por las luchas de las mujeres. Los libros de Carlos, no sé interpretar, no sé leer ese, puedo leer Sánchez, como Juventud en Éxtasis. Carlos Cuauhtémoc. Lo pegué y no me salió. Yo lo Madre, pegué. voy a mirar si quedó detrás de alguno. ¿O será que lo dejaste en otra página? Voy a mirar, porque estamos en la página 6. Aquí, ¿cuál de los que estamos viendo acá? Acá en esta página dice, puedo imaginar, crear, conocer mundos. Amo la lectura, la Biblia, las parteras de Egipto, la naturaleza. Ahí yo puse la Biblia para que... Bueno, entonces te cuento, madre, estamos en este momento, voy a llevármelo para la página 6, gracias por contarnos que estaba ahí, que es donde estamos, listo, acá lo puse. Por lo menos aprendí a pegar, gracias a Dios. Y podemos, en la próxima vamos a estar en el tablero 7, entonces con estas flechitas, madre, tú te diriges a las 6 para que estés a la par y ahorita vamos a las 7, ¿listo? Ah, perfecto, gracias, gracias. Ok, entonces acá la madre nos pone la Biblia, las parteras de Egipto. Entonces miren que todos ellos nos han ayudado a cambiar las miradas. ¿Alguien nos quiere compartir por qué el texto que escribió acá le cambió la mirada? Listo, Ángela, ¿puedo hablar? Claro que sí, don Jorge, dale. Vea, siempre atendiendo pues al pensamiento como social que mantiene uno, Tiempos de sequía es un libro que en cierta forma narra por allá la vida del campo, la vida de una familia campesina que vive de su cultivo, de su ganado, y que de un momento a otro, viviendo del cultivo, llega una sequía y acaba con todo, y están aguantando hambre. Y el señor agarra su escopeta y se va de cacería. Y dice, no, voy a buscar algo. ¿Para dónde va mi hijo? Le pregunta el señor. No, voy a buscar algo, a ver qué traigo para la comida. Y tenían un perrito que salió detrás de él. Entonces él se fue y buscó y buscó y buscó. Por allá no pudo encontrar nada, entonces le disparó el perro y lo peló y lo llevó para la casa. Hicieron un almuerzo y cuando la señora estaba ya consumiendo, que estaban consumiendo todos el almuerzo, dijo la señora, recuerden que los huesos son para gallinazo. El perrito se llamaba Gallinazo. Entonces el señor respondió, sí, los huesos son de gallinazo. Ay, qué pesado. Ay, profe, qué triste. La vida que le toca vivir a las personas, al campesino, la vida social, en un campo también de miseria proporcionado por el clima, la explotación, por muchas cosas. Profe, ¿cuánto hace que te leíste el texto? Hace mucho rato, por allá cuando estaba en bachillerato. Y mira que lo cuentas como si lo hubieses acabado de leer. Eso significa que te conectaste con él de una manera, te vinculaste con él de una manera muy, muy cercana. Bueno, vamos entonces a la página 7 del Jamboard. Madre, tú le das clic en esta flechita y te direcciona de las 6 a las 7. Listo, ya voy para allá, gracias. Perfecto. Ok, vamos a escribir allí cuál es ese personaje o texto que nos ayudó a actuar diferente, que nos hizo, en el anterior era que nos llevó a una mirada diferente, pero este nos llevó a un actuar diferente. ¿Cuál fue ese texto y ese libro que nos llevó a eso? Vamos pensando y ahí lo escribimos. Amiga.
Ay, qué pena, yo les hablaba y nadie me hablaba, y era que yo tenía el micrófono desactivado. Bueno, si alguien quiere compartirnos lo que escribió ahí, de ese libro que le ayudó, que le llevó a cambiar sus acciones. ¿Alguien quiere socializarnos? Bueno, yo te digo el mío. Gracias, madre. Ya que aprendí por lo menos a poner esa cosita amarilla ahí. Qué rico. Bueno, entonces mira, yo puse la Biblia y el texto de las parteras de Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia definitivamente fue un libro escrito por varones. Como la Biblia fue un libro escrito por varones, pues en realidad en ese tiempo no les importaba mucho la mujer. Entonces, muy pocas veces la mujer aparece en la Biblia. Éramos invisibles. Sin embargo, visto con una lupa y con ojos de mujeres, empezaron a aparecer las mujeres que no se veían antes. Entonces, vemos las mujeres, antes no sabíamos ni los nombres, qué era lo que decía ahí, no sabíamos ni dónde estaban, ni dónde aparecían, nos preguntaban nombres de mujeres y no sabíamos. Y ahora con el tiempo se han ido viendo las mujeres cómo van apareciendo en la Biblia con sus papeles y sus responsabilidades. Las parteras de Egipto casi ni nos importaba para nada, no sabíamos. Las parteras de Egipto se llaman Sifra y Púa. ¿Qué hicieron esas mujeres? Cuando el faraón les dijo, maten a todos los hombres que nazcan, porque yo no quiero que este pueblo crezca. Entonces las parteras de Egipto hablaron entre sí y dijeron, ¿cómo es que vamos a obedecer esto? ¿Cómo los vamos a matar? Entonces, nada, dejaban que nacieran. Cuando él las llamó y les reclamó, ellas dijeron, no, es que esas señoras son muy robustas, las señoras del pueblo de Israel son muy robustas. Cuando llegamos ya tuvieron el muchachito, no hemos podido hacer nada, van naciendo. Bueno, entonces ahí eso visto con ojos de mujer y con ojos bien abiertos, empezó a mostrar que esas parteras de Egipto eran astutas, le temían a Dios, se enfrentaron al faraón, hicieron crecer su humanidad, se valoraron a sí mismas, valoraron el pueblo y todo eso. Aparecen una cantidad de valores que uno no se imagina en absoluto que eso pueda existir ahí. Se aliaron entre ellas, hicieron complicidad para oponerse y bueno. ¿Cómo hizo cambiar mi actitud? Yo después de ver eso dije, pero ¿cómo va a ser? Si las mujeres tenemos muchos valores, tenemos que hacernos visibles. Y yo empecé a cambiar, empecé a reconocer también que yo tenía muchos valores, que yo podía participar en una serie de cosas, que yo podía afrontar cosas que en un principio parecían totalmente difíciles. Y además, cuando yo me reúno con mujeres, les enseño eso, a leer la Biblia con ojos de mujer, a descubrir nuestros valores que tenemos como mujeres y a ponerlos en práctica y a ocupar así un lugar en la sociedad que antes no teníamos. Ese testigo por ahí escondido me hizo cambiar. Madre, gracias por compartir, excelente. Me parece algo que quiero rescatar de lo que nos compartes y es que inicias con el contexto. Inicias contándonos qué pasaba en esa época, que era la época de Faraón, el tiempo en que estaban viviendo Sifra y Púa, y vas contextualizando todo de tal manera que podemos entender el por qué esta lectura impactó tanto tu vida. Y es que cuando queremos construir lectores críticos, una de las cosas que es importante que ellos entiendan son los contextos. Es decir, qué estaba viviendo el autor en el momento en que escribió el texto. Y bajo esa situación, eso también nos deja decir por qué pensaba de esa manera, por qué escribía de esa manera, qué nos quiso decir, cómo lo podemos interpretar.
Vamos entonces a la última pregunta de exploración en el Jamboard, y es un personaje o texto que nos haya aterrizado, que nos haya sacudido el texto, que nos haya movido el piso, ¿cierto? Nos haya puesto como los pies sobre la tierra. Entonces, pensemos cuál fue ese texto y lo escribimos ahí, por favor. Ese texto que nos aterrizó, que nos sacudió, que nos hizo poner los pies sobre la tierra. A ver, ¿cuál sería ese texto? Muy bien, gracias al que ya escribió el primero, segundo. Muy bien. ¿Alguien eliminó uno de los textos? ¿Lo eliminó el que lo escribió o lo eliminó otro? Yo, Angelita, lo corregí, gracias. Ok, gracias. Muy bien, entonces me llama mucho la atención el de la melancolía de los feos. ¿Nos quisieras compartir por el título? Como que me llama la atención. ¿Claudia lo escribió, Claudia Sepúlveda, o me parece? Sí, yo lo escribí, igual pues hay varias compañeras compartimos este texto en Humanidades. Ajá. Un escritor colombiano que se llama Mario Mendoza, pues, y es la historia de alguien que físicamente no es atractivo, y él mismo se denomina como feo, horripilante, y pues la historia, pues tiene muchas cosas, pero ese es un personaje muy, muy bonito porque a raíz de esa fealdad, pues se generan, pues como se imaginarán, toda su parte psicológica, afectiva. Y bueno, es muy lindo, pues de verdad que leerlo le cambia a uno como la vida, lo sacude, como dice ahí, personaje o texto que lo haya sacudido. Pues yo creo que nosotras cuando lo compartimos, luego de leerlo, todas nos sentimos muy sacudidas por el libro, porque en realidad todos tenemos algo de feo. Somos muy lindos, tenemos algo de feo. Qué rico, Claudia. Mira que cada uno cuando nos comparte su experiencia, el por qué leyó ese texto, por qué lo eligió o el autor, realmente nos motiva a ir allá. Ese es el objetivo, que podamos vincularnos con los textos y saber que ellos nos acercan al corazón, que ellos pueden transformar nuestra condición, nos cambian nuestra mirada, nos ubican, colocan los pies sobre la tierra y nos permiten sacudirnos y aterrizar. Ojalá que los niños y los jóvenes que nos dan las clases, que están esperando recibirnos de nuevo, ellos puedan comprender la idea de que cada uno es un texto. O sea, los textos no solamente son esos que leemos, nosotros leemos las personas, nosotros leemos el clima, nosotros leemos las acciones, nosotros leemos incluso el tono de la voz, y que podamos ver que cada uno es un texto que resume todos los textos que han sido significativos en la vida. Es decir,
Todos esos textos que a mí me han hablado, que esos textos con los cuales yo me he podido conectar, de alguna manera me influencian tanto que terminan definiendo partes de mí, de la cabeza a los pies, terminan definiendo partes en mi vida. Empecemos entonces el momento de estructuración con la conceptualización y abordaremos lo que tiene que ver con la competencia literaria y el lector literario. Quizás usted puede estar pensando, pero es que yo soy de matemáticas, o yo soy de ciencias, o soy de educación física, ¿qué tiene que ver conmigo? Sabemos que trabajamos por competencias y una de las competencias que se aborda en las diferentes, incluso en matemáticas, es la competencia comunicativa. Entonces, dentro de la competencia literaria está, dentro de la competencia del lector literario y del lector literario, tenemos el concepto de la competencia literaria, que es el conjunto de conocimientos que se activan ante los estímulos textuales, de modo que intervienen en la actividad cognitiva de identificar componentes, reconocer valores y funciones del texto literario. En ese sentido, hablaríamos de que se forman lectores literarios y eso implica establecer las bases que le permitan al niño y a la niña poder interpretar, poder analizar, no solamente el texto, sino que, por ejemplo, las imágenes que hay detrás del texto, hay textos que no tienen imágenes, pero ¿qué quiso decir el autor cuando dijo esta palabra? Cuando abrió comillas y expresó una frase, ¿qué quiso decir con eso? Dentro del enfoque de las enseñanzas de la literatura en los estándares de calidad, tenemos que dentro de los estándares básicos se nos propone una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, en la crítica, en la creatividad de la obra literaria por parte del estudiante. Y dentro de los lineamientos curriculares, en la competencia literaria se tiene entendida como esa capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de la experiencia de la lectura de las obras mismas. En ese sentido, las concepciones literarias las tenemos que mirar desde todas las dimensiones, la estética, la lúdica, los estudios literarios, los procesos de lectura y escritura y los demás géneros literarios, incluso desde el arte, porque, por ejemplo, no sé si recuerdan, creo que fue en el 2019, me corrige la profe Claudia Álvarez, que ella hizo un trabajo con las niñas donde hizo unas estatuas humanas, unos cuadros que daban cuenta de una actividad que ella estaba desarrollando en la clase, y eso forma parte de esta lectura crítica. Es como las niñas pueden plasmar y pueden transferir ese conocimiento que adquirieron y que como lo adquieren con un sentido, entonces lo pueden transferir y nos lo pueden mostrar a través del arte, a través de un dibujo, a través de una expresión escrita, a través de una expresión oral, a través de diferentes maneras. Cuando hablamos del intertexto del lector, estamos haciendo referencia a que la educación literaria tiene ese fin de formar lectores capaces de establecer la eficaz interacción entre el texto y el lector, de tal manera que se le conduzca a la comprensión y a la interpretación, a la valoración estética de las producciones culturales y literarias. Y así nuestros estudiantes van a poder conectar el texto que están leyendo con otro que ya leyeron y les va a permitir ampliar esa percepción, esa concepción del texto. Veamos un ejemplo de un intertexto, y es que me imagino que muchos de ustedes han leído la obra de Kafka de la Metamorfosis, entonces acá aparece este intertexto. La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Entonces, parece como si fuese un trabalengua, pero quien ha leído la obra de Kafka de la Metamorfosis entiende por qué la cucaracha soñaba que se llamaba así.
Vamos a ver entonces en un momento de práctica esto que les he ido abordando para que podamos llevarlo a cabo con esas estudiantes. Les voy a pedir mucha atención, mucha concentración. Yo les voy a ir leyendo, porque de otras maneras como podemos trabajar la lectura, no es solamente poner las niñas a leer, sino que, por ejemplo, a través del parlante, un docente lea y todas las niñas escuchen, o en el aula el docente lea y las niñas escuchen. Entonces vamos a hacer un momento de práctica así, con esta lectura que se llama El oso que no lo era. Y mientras yo lo leo, les invito a que ustedes también hagan lectura de las imágenes. El oso que no lo era. Érase una vez, para ser más precisos, un martes, un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque, mirando hacia el cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Perdón, yo cierro esta ventana a ver si no se escuchan esos ladrillos. Cuando les da por hacer concierto de perros. Bueno, perdón, me di vuelta. Érase una vez, para ser más precisos, un martes, un oso que estaba parado en el lindero de un gran bosque mirando hacia el cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Se volvió y miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas y marrones y caían de las ramas, una a una. Sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. Pronto la nieve cubriría el bosque y ya era hora de buscar una cueva en la cual invernar. Y eso fue precisamente lo que hizo. Poco tiempo después, para ser más precisos, un miércoles, llegaron unos hombres, muchos hombres, que traían planos, mapas e instrumentos de medición. Trazaron, proyectaron, midieron de un lado a otro. A continuación, llegaron más hombres, muchos hombres, con motosierras, excavadoras, tractores, excavaron, cerraron y aprisionaron y lo arrasaron todo de un lado a otro. Y trabajaron y trabajaron y trabajaron hasta construir una gran, inmensa y colosal empresa, fábrica, justo encima de la cueva en la que dormía el oso. La fábrica funcionó durante todo el largo y frío invierno. Y entonces volvió la primavera. Allá, muy hondo, debajo de uno de los edificios de la fábrica, el oso despertó y parpadeó y bostezó. Aún medio dormido, se puso de pie y miró a su alrededor. Estaba muy oscuro, apenas sí podía ver, pero a lo lejos vio una luz. ¡Ah!, se dijo, allí debe estar la entrada de la cueva. Y volvió a bostezar. Subió las escaleras hasta la entrada y salió fuera, donde brillaba un sol primaveral. Tenía los ojos medio abiertos y seguía con mucho sueño, pero poco a poco iba a estar con los ojos a medio abrir. De repente, ¡paf!, se abrieron de par en par. Miró fijamente lo que tenía delante. ¿Dónde está el bosque? ¿Dónde estaba la hierba? ¿Dónde estaban los árboles? ¿Dónde estaban las flores? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? Todo le parecía raro. No sabía dónde estaba. Pero nosotros sí, ¿no es verdad? Sabemos que está justo en medio de una fábrica que está trabajando a tope. Seguro que estoy soñando, se dijo. Claro que sí, eso es, estoy soñando.
y volvió a cerrar los ojos y se pellizcó. Muy despacito los abrió otra vez y miró a su alrededor. Pero ahí seguían los inmensos edificios. No, no era un sueño, era todo de verdad. En ese mismo instante salió un hombre por una puerta. Tú! Ponte a trabajar, le gritó. Soy el capataz y como no me hagas caso, te voy a denunciar. Yo no trabajo aquí, dijo el oso. Yo soy un oso. El capataz soltó una carcajada. Esa sí que es una buena excusa para no trabajar. Decir que es un oso. El capataz dejó de reírse muy enfadado. No intentes engañarme, le dijo. Tú no eres un oso. Tú eres un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Te voy a llevar al despacho del gerente. Se equivoca usted, dijo el oso. Yo soy un oso. El gerente también estaba muy enfadado. Usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Te voy a llevar ante el vicepresidente tercero. ¿Cuánto siento que me diga eso? Porque yo soy un oso. El vicepresidente tercero estaba aún más enfadado. Se levantó de su silla y le dijo: usted no es un oso, usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Ahora mismo voy a llevarle ante el vicepresidente segundo. El oso, apoyándose en la mesa, dijo: pero eso no es verdad. Yo soy un oso. Sencillamente soy un oso cualquiera, normal y corriente. El vicepresidente segundo estaba más que enfadado. Estaba furioso. Apuntó con el dedo al oso y le dijo: usted no es un oso. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Vamos a ver al vicepresidente primero. ¿Quién, yo?, preguntó el oso. ¿Cómo puede usted hablarme así si yo lo que soy es un oso? El vicepresidente primero gritaba enfurecido: usted no es un oso, usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Le voy a llevar ante el presidente. El oso le suplicó: pero mire, todo esto es un terrible error. Que yo recuerde, he sido un oso toda la vida. El presidente sonrió y dijo: no puede ser un oso. Los osos solo están en los zoológicos o en el circo. Nunca están en una fábrica. Y usted lo está. Usted está en una fábrica. Por lo tanto, ¿cómo puede ser un oso? Pero soy un oso, dijo el oso. El presidente dijo: no solo es usted un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, sino que además usted es muy cabezote. Le voy a demostrar de una vez por todas que no es un oso. Pero soy un oso, dijo el oso. Entonces llevaron al oso al zoológico y le preguntaron a los demás osos del zoológico: ¿es un oso este?, preguntó el presidente a los osos del zoológico. Los osos del zoológico contestaron: no, no lo es, porque si fuese oso, no estaría fuera de la jaula con usted, sino dentro con nosotros. Pero soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo un osito pequeño. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Y todos los osos del zoológico se echaron a reír. Pero soy un oso, dijo el oso. Y todos se fueron del zoológico y se dirigieron al circo más cercano, que estaba a más de 600 millas. Cuando llegaron al circo, había unos osos que trabajaron allá, a los que les preguntaron: ¿es un oso este?, preguntó el presidente a los osos del circo. ¿Qué va a ser un oso?, contestaron los osos del circo. Si fuera un oso no estaría sentado en la tribuna con usted, sino que llevaría como nosotros un sombrerito con una cinta a rayas, un globo en la mano e iría montado en la bicicleta. Pero soy un oso, dijo el oso. Yo sé lo que es usted, dijo uno de los ositos del circo. Usted es un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles.
Y todos los osos del circo se echaron a reír. Y por eso se caen de las bicicletas. Pero soy un oso, dijo el oso. Salieron del circo y regresaron a la fábrica. Pero un día, mucho tiempo después, la fábrica tuvo que cerrar. Despidieron a los obreros que se volvieran a sus casas. El oso los seguía de lejos. Estaba solo y no tenía dónde ir. Mientras iba caminando, se le ocurrió mirar al cielo. Allá, muy alto, vio una bandada de gansos salvajes que volaban hacia el sur. Miró desde abajo los árboles del bosque. Todas sus hojas se habían vuelto amarillas, marrones y caían en una de las ramas. Caían una a una las ramas. El oso sabía que cuando los gansos volaban hacia el sur y cuando las hojas caían de los árboles, el invierno no tardaba en llegar. La nieve recubriría el bosque y era hora de meterse en una cueva para invernar. Y así llegó el invierno y empezó a nevar. La nieve cubrió el bosque y también lo cubrió a él. Estaba titiritando y se dijo, cuanto más tiempo siga acá, más frío tenía. Se lavan los dedos de los pies y las orejas, le castañeaban los dientes y la nariz y la barbilla le colgaban carambanos de hielo. Le habían dicho tantas veces que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se había convencido de que debía ser verdad. Y así se quedó sentado, porque no sabía lo que tenía que hacer un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, que se estaba muriendo de frío en la nieve. El pobre oso estaba muy triste y se sentía muy solo. No sabía y fue andando hasta un árbol enorme bajo cuyas raíces había una cueva oculta. Cuando estaba a punto de entrar, se paró y dijo, pero no puedo entrar en la cueva para invernar. No soy un oso, soy un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de piel. Pero de repente se levantó y cruzó la espesa nieve camino de la cueva. Dentro se estaba calentando y a gusto. El viento helado y la nieve tan fríos no conseguían entrar y sintió como que todo el cuerpo le iba entrando en calor. Se dejó caer en un lecho de ramas de pino y se durmió enseguida feliz. Soñó dulces sueños como todos los osos cuando invernan. Y aunque el capataz y el gerente y el vicepresidente tercero y el vicepresidente segundo y el vicepresidente primero y el presidente y los osos del zoológico y los osos del circo habían jurado que era un hombre tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles, yo sospecho que él nunca se lo creyó. ¿No os parece? No, desde luego que no. Sabía que no era un hombre tonto y también sabía que tampoco era un oso tonto. Bueno, quiero preguntarles qué les deja el cuento. Pues Angelita, yo creo que con este libro uno puede abrir un conversatorio bastante sustancioso y significativo porque realmente tiene muchos matices. Pero yo, por ejemplo, solamente voy a destacar dos y es como la postura del oso al defender su identidad y lo que él era, y aunque los demás le decían lo que no era, él se sostenía, pues por un momento, al final pues como que logró confundirse, pero finalmente su esencia, su instinto lo llevó pues como a reconocerse a sí mismo y a no dejarse perder. Y lo otro es el impacto que tienen las palabras en la vida de las personas, o sea, lo que nos dicen, la sociedad, el consumismo, los prototipos, y las palabras son destructivas o constructivas, todo depende de la intencionalidad que se tenga, tanto de nosotros hacia el exterior como del exterior hacia nosotros, ¿cierto? Es como poder canalizar y saber canalizar
no ser destructivo con las cosas que decimos, sino constructivos, y cuando lo externo sea destructivo con nosotros, tratar de permanecer en nuestro ser, en lo que somos, en nuestra esencia, y que todo lo que asumamos para nuestra vida sea constructivo, positivo. Gracias, Lina. ¿Alguien más quiere decir algo? Ángela, yo cuando lo empezaste, bueno, yo ya me lo había leído hace un tiempo y lo había abordado. Cada vez que, pues en este momento que lo escuché y cuando lo leí, lo relacioné, y vos que hablas ahorita de la intertextualidad, lo relacioné con un cuento de García Márquez que se llama Solo vine a hablar por teléfono, y una mujer que se le vara el carro en medio de una carretera, se monta en un bus para que la va a acercar a un lugar donde hay un teléfono y decir que el carro se le varó, y cuando llega, pues es un hospital mental, y allá la dejan recluida porque todos le dicen que ya pues es una enferma más, ¿cierto? Es una enferma más que hace parte del sanatorio. Hasta que al final ella, después de mucho luchar como por salir, por tratar de encontrar un contacto afuera, se resigna y se queda allí en el sanatorio, a sí misma. Tiene muchas vicisitudes. Y por otro lado, hace uno la relación con lo que los seres humanos está sumamente limitado por las ideas que tenemos preconcebidas. Vamos a buscar a todos conocemos esas ideas que nosotros tenemos, unas ideas preconcebidas y muchas veces muy limitadas. Entonces, claro, los osos del zoológico trataban de ajustar esa realidad que estaban observando a la realidad que ellos conocían. Los del circo también, entonces nunca pudieron entenderlo, nunca pudieron verlo como un verdadero oso. Tampoco los de la empresa podían verlo como un oso, ¿cierto? Entonces cada una de esas partes trató de acomodarlo de acuerdo a su visión del mundo y a lo que podían y a sus experiencias, ¿cierto? Y él mismo se dio a ello. Entonces, bueno, es una historia que me gusta mucho. Gracias, Valeria, excelente aporte. Quisiera saber si que una invitación que les hice es hacer lectura de las imágenes, alguno hizo lectura de las imágenes y nos quisiera contar. Ángela, no tanto la lectura de las imágenes, sino que voy a resaltar, pues, inicialmente, como la importancia de la buena lectura. Si nos hubiera hecho esa lectura seguida, y no le hubiera puesto como ese entusiasmo y esa entonación, de pronto hasta nos habíamos dormido. Yo, por ejemplo, venía algo como indispuesto esta mañana y adormilado, y me quedé más aburrido cuando nos presentaron el formato del PR. Pero bueno, aquí empiezo a despertar, y es la importancia de saber leer, que sería una de las cosas que uno podía aplicar en el colegio para que los estudiantes empiecen a amar más la lectura, ¿cierto? Y segundo lugar, pues como enseñanza, es que uno debe ser auténtico, real, aunque a veces en los medios tratan de confundirlo a uno con otra persona, o lo hacen sentir a uno como otro ser. Pues la verdadera personalidad está en ser quien es. Gracias, profe, excelente aporte. Desde lo que decía la profe Valeria ahorita, es una invitación a que hagamos esos vínculos con otros textos. Entonces, mira que ella nos hizo el vínculo con el otro texto que ella había leído, y tiene una relación bastante relevante. Y lo que nos decía el profe Jorge, de que se nos hablaba al principio, que también no hacer el espacio de lectura como lean un libro, sino también tener otros momentos como desde el parlante, pues ya cuando nos encontremos, desde el parlante dirigirlo a alguien, y eso va a hacer que ellas se metan en el cuento, se imaginen la escena, se imaginen el momento, sí me hago entender, y vivan esos momentos y los lleve a otras experiencias que traigan también amor por la lectura. No sé si alguien quiera contarnos si hizo lectura de las imágenes. Lina María levanta la mano. Lina, tiene la palabra.
Bueno, yo quería pues como aportar sobre lo que acabas de leer, sobre el texto, de que las palabras tienen poder, porque desde el hogar cuando estigmatizan a los niños de que no sirve para nada, entonces los niños se creen eso y van a la escuela con inseguridad y de pronto hasta le pasa a un adulto también, ¿cierto? Y de pronto los docentes cometemos también errores con los mismos estudiantes, que les decimos cosas sin querer, queriendo, y eso se lo creen ellos. Pero esto lo relaciono más como desde el hogar, porque los niños llegan tristes a la escuela a decirnos, no, es que mi mamá me dijo que yo no sirvo para nada. Entonces esto como que me hizo acordar de algo, una historia pues que me pasó con una niña y ella se lo creía, que ella no servía para nada, para nadie. Y dentro del aula ella funcionaba, pero no le funcionaba a la mamá porque la mamá toda era encima, que no servía para nada. Entonces es como muy relacionado con esto también. Muchas gracias, Ángela. Gracias, profe Lina, a ti. Quiero devolverme un poquito a las imágenes, invitarlos, porque cuando queremos invitar a las niñas a una lectura crítica, es bueno también que ellas puedan observar las imágenes. Entonces, observemos las imágenes cuando el capataz le habla al oso, él lo lleva donde el gerente, observemos cómo es la oficina del gerente, que tiene una secretaria, 2 cuadros pequeños, luego lo lleva donde el vicepresidente tercero, que ya tiene 2 secretarias, los cuadros son más grandes, el escritorio también agranda más, incluso las canecas de basura. Cuando lo lleva a la oficina del vicepresidente segundo, entonces mire que aumenta también el número de secretarias, el escritorio se agranda todavía más, el número de cuadros y el número de basura. Y frente a eso también podríamos hacer un análisis con las niñas y llevarlas a pensar por qué se dan estas situaciones, por qué, pues, qué nos está queriendo decir el autor con estas imágenes. Y a través de eso las llevamos a una lectura crítica. Quiero invitarles entonces, para que vayamos cerrando, quiero invitarles a que miremos que la lectura no se puede dejar ahí. Es bueno cuando vamos a generar en nuestras estudiantes ese amor, esa pasión por la lectura, crear unos ambientes de aprendizaje para la lectura. Por ejemplo, momentos antes del texto, motivarlas. Yo les decía ahorita a las de los otros grados de primaria, podemos hacer un juego, por ejemplo, como vamos a leer del oso. Entonces jugaremos en el bosque, mientras el oso está, no el lobo está, sino el oso está, ¿cierto? O hacer un camino de entrada, que evoque con hojas secas, que les hable del invierno, o con hojas amarillas. Me hago entender, es decir, que se generen esos ambientes de aprendizaje, que la niña diga, aquí va a pasar algo diferente hoy en la clase. Un momento de motivación. Durante el momento de la lectura, hacer una extrapolación con la música, con la realidad, una creación de expectativas, esa lectura de imágenes como les mostraba ahorita, esa secuencia visual, los intertextos, una lectura cálida, y después de la lectura invitarlos a un diálogo socrático, a un diálogo donde cada uno pueda decir qué le dijo el texto, cómo ese texto le da otra mirada o le percibe pensar diferente. Invitarles, por ejemplo, a que le escriban una carta al oso, al personaje, qué carta le escribiría usted al oso o qué carta le hubiese escrito usted al capataz, cómo hubiese usted convencido al capataz que él realmente era un oso, o cómo usted hubiese convencido al oso de que no se dejara llevar por esas palabras que todos le dijeron, ¿cierto? Y finalmente, invitarlos a ver un video que se relacione con el cuento. Quiero invitarles entonces a que hagamos una transferencia de este momento que tuvimos, este aprendizaje, a través de pensar en otras posibilidades de intervenciones didácticas como discusiones literarias, tertulias literarias con las niñas, por ejemplo, un picnic donde compartimos esos textos que hemos leído, como empezamos en la exploración, esos textos que cambiaron mi forma de pensar, que me llevaron a otras miradas, una continuidad del texto o de lo que aconteció con algunos de los personajes, un diario personal de las lecturas.
Y por último, quiero hacer ese cierre invitándolos a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizaje obtuvo de esta STS, es decir, de esta formación, que se pueda considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes en nuestro establecimiento educativo? Entonces, los escucho. Lina, ¿tienes tu mano levantada o se te quedó levantada ahorita? Se me quedó levantada, Ángela, disculpe. Ok, tranquila. ¿Quién quiere decir algo? Como para cerrar, ¿qué se lleva? ¿Qué aprendizajes innovadores o creativos le invita a desarrollar en su aula de clase? Angelita, pues en tu orientación se observan cada uno de los momentos de la estrategia del PTA, del programa Todos Aprender. Empezaste con la exploración, la estructuración, la aplicación, entonces digamos que esos diversos momentos nos ayudan a enriquecer nuestra práctica pedagógica. Gracias, Indira. ¿Alguien más quiere decir algo? Ángela, no, definitivamente sí, y así los colombianos seamos poco lectores, definitivamente la lectura, el navegar en la lectura es como navegar en el conocimiento, un conocimiento infinito que es inexplorado y que definitivamente todos deberíamos abordar en todo momento. Ok, profe, muchas gracias, tienes toda la razón. Somos, y nosotros como docentes somos llamados a motivar esas lecturas, ¿cierto? A despertar ese interés, ese amor. Pero la propuesta que queremos hacer hoy es no leer por el leer, sino leer con un pensamiento crítico, que las niñas puedan indagarse en cuáles eran los contextos que estaba viviendo el autor, qué quiso decir el autor cuando dijo esto o expresó aquello, qué me está diciendo eso a mí. Entonces, por ejemplo, esta lectura del oso, ¿cómo la podríamos abordar? ¿Qué me está diciendo eso a mí? ¿Qué situaciones como las que vivió el oso, donde quisieron condicionarlo a una situación específica y le están impidiendo que sea él? ¿En qué situaciones te has visto abordado así o abordada así? ¿Cómo lo has logrado manejar? ¿Sientes que toda, como decía ahorita la profe Lina, palabras que tienen poder y que de alguna manera nos atan o nos dan vida? Entonces abordarlo de esa manera. Ángela. Y no sé si alguien quiere decir algo más para sí, madre. Ángela, yo te digo una cosita. A mí lo que más me ha llegado es la consideración del texto como algo que no es muerto. El texto no es un ser muerto. El texto es vivo, es vivo. Y no solamente porque yo le doy la vida cuando hago el análisis y todas esas cosas, sino que tiene vida en sí mismo y yo rescato la vida que tiene con mi manera de acercarme a él, con mi manera de relacionarme con él. Entonces yo le voy dando vida también y la vida va surgiendo y esa vida dialoga conmigo. A mí, francamente, que en este rato de hoy, yo creo que lo que más me ha llegado es considerar el texto como algo vivo y también como una llamada como a enseñarle a las estudiantes a elaborar preguntas para el texto, a preguntarle al texto. No solamente que yo les pregunte, bueno, ¿qué nos quería decir ese señor con esto? ¿Qué nos quería decir con tal cosa? Sino que la misma alumna o el mismo estudiante elaboren preguntas al texto, que sospechen y le hagan preguntas al texto. Mira, por ejemplo, con ese pasaje yo pongo otro ejemplo de la Biblia, del hijo pródigo. Una vez analizándolo con unos niños, un niño levantó la mano y dijo, pero Josefina, yo quiero preguntarte una cosa, ¿por qué ese hijo del Padre Misericordioso no tenía mamá? ¿Por qué no aparece la mamá ahí en esa historia?
Entonces, manera de elaborar preguntas que sean como vivas, como significativas, eso también es muy interesante. Pero me ha gustado mucho. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Gracias a ti, madre, por la participación. También les agradezco a todos, pues, por estar ahí y les invito, pues, a que abordemos desde nuestra práctica pedagógica la posibilidad de que las niñas sean críticas en la lectura. En matemáticas, por ejemplo, en los grados de primaria se aborda desde los libros de PRES, de las situaciones problema, se trabaja la matemática a partir de una situación problema, donde hay una lectura, un cuento que aborda todo un aprendizaje y ellas tienen que hacer una interpretación. Entonces, como invitarlos a todos, que no importa el área que estemos sirviendo, podamos enriquecer a nuestras niñas y podamos despertar en ellas ese interés por la lectura y por ser críticas. Y gracias, madre, excelente aporte, que podamos hacerle preguntas al autor. De pronto ahí la pregunta que le hacía el niño, el hijo pródigo, tiene que ver mucho con el contexto del que para los judíos primaba mencionar al padre de familia y no a la madre, ¿cierto? Entonces a veces los contextos también nos dan cuenta de las situaciones. Entonces eso también ayuda a que las niñas miren el texto no desde lo superficial, sino también de lo más allá. Muchísimas gracias a todos y a todas por la disposición. Quedan libres, terminamos más temprano. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Ángela, muchas gracias. 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 Ángela, muchas gracias. Muchas gracias, Angelita. Gracias, que quedamos libres. Gracias y un abrazo de oso. Gracias, La mejor. Un abrazo de oso. Gracias, doctora. Angelita, hola. Al final me puedes regalar unos minuticos, por favor, y gracias. Claro, sí, yo me quedo. Dios te pague. ¿Ya quedamos libres o nos necesitarán para algo más? No, Ruth, quedaron libres. Ay, qué maravilla. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya me puedo Eres ir. la mejor. Hermoso, profe Jorge, love you. Abrazo de oso para ti también. Lo mismo. Giorgio, ya de pelea. Pues aquí estoy todavía, pues como uno queda como muy aporreado, muy débil, porque eso como que le recorre a uno todo el cuerpo, pero voy en recuperación. Por ejemplo, esta mañana me levanté como muy, yo no sé, como desanimado, pero ya con el oso me puse como un poquito activo. Ay, tan lindo, gracias. Bueno. Lo que pasa es que la fiebre aporrea mucho.